Millonario no soportaba a su sirvienta, pero cuando su hijo lisiado copió su grosería, todo se detuvo el choque. El silencio en la sala era casi absoluto, roto únicamente por el sonido húmedo del trapeador deslizándose contra el suelo de madera. Elena se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano, ajustándose los guantes amarillos. Sus rodillas dolían, pero sonreía. Siempre sonreía cuando estaba cerca de Andresito. El niño la observaba desde su pequeña silla de ruedas, con los ojos azules clavados en cada movimiento de la escoba. No parpadeaba. Su pequeña mente estaba procesando, calculando, absorbiendo. De repente, el sonido del agua se detuvo. Andresito, con un movimiento brusco y mecánico que rompió la calma de la mañana, golpeó el reposabrazos de su silla. ¡Hey!, gritó el niño. La voz no sonó infantil. No tenía la dulzura habitual de un bebé de 2 años pidiendo leche. Era un gruñido seco, autoritario, una copia carbón de algo que había escuchado demasiadas veces. Elena se giró, sorprendida, soltando el mango del trapeador. Lo que vio la dejó paralizada por un segundo. Andresito había estirado su pequeño brazo derecho completamente hacia adelante. Su dedo índice apuntaba directamente a la cara de ella, rígido como una flecha. Su boca estaba abierta en una mueca exagerada de desaprobación, las cejas rubias, fruncidas con una intensidad que no correspondía a su edad. ¡Tú!, volvió a gritar Andresito, imitando un tono grave, bajando la barbilla. ¡Limpia! ¡Mal! ¡Todo mal! El niño sacudió el dedo acusadoramente, tal como un general regañando a un soldado raso. Luego cruzó los brazos sobre su pecho, infló las mejillas y soltó un bufido de impaciencia, mirando al techo como si estuviera rodeado de incompetentes. Elena parpadeó incrédula. La imitación era perfecta, demasiado perfecta. Era aterradoramente preciso, pero ver a un ángel rubio de 2 años actuando como un tirano corporativo de 50 era inevitablemente cómico. La tensión de su trabajo se rompió. Una risa nerviosa escapó de su garganta, luego otra. ¡Ay, Andresito!, exclamó ella, llevándose las manos enguantadas al estómago, incapaz de contenerse. «¡Eres tremendo! ¡Por Dios, qué carácter!». La sirvienta echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos con fuerza, permitiendo que la carcajada fluyera libremente. Era una risa pura, llena de cariño, una liberación momentánea de la dura rutina. Por un instante, olvidó que era la empleada, olvidó las deudas, solo veía la genialidad teatral del niño. Andresito, al ver la reacción, mantuvo su pose de jefe, pero una pequeña sonrisa traviesa empezaba a asomar en las comisuras de sus labios. Estaba a punto de romper el personaje, pero la risa de Elena fue lo único que se escuchó, y fue lo último que se escuchó. La puerta principal se abrió de golpe, chocando contra el tope de la pared con un estruendo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Don Roberto estaba allí. El millonario se había quedado petrificado en el umbral de la sala. Su maletín de cuero resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo, pero él ni siquiera parpadeó. Tenía los brazos ligeramente levantados, las palmas abiertas hacia arriba en un gesto de incredulidad total. Su boca estaba abierta, aspirando aire como si le faltara el oxígeno. Sus ojos, inyectados en una mezcla repentina de furia y dolor, iban de la sirvienta carcajeándose al niño en la silla de ruedas. Elena no oyó entrar a su patrón. Su propia risa ahogaba el sonido de los pasos. Seguía con la cabeza hacia atrás, disfrutando el momento. Roberto vio la escena a través del filtro de sus propias inseguridades. No vio un juego, no vio una imitación. Vio a su hijo discapacitado, inmóvil en esa silla que tanto dinero le había costado y que tanto odiaba ver, haciendo gestos extraños con las manos.
y vio a la mujer que pagaba para cuidarlo, doblada de la risa frente a él. Para Roberto, en ese segundo fatal, la risa de Elena no era alegría, era burla. El tiempo pareció detenerse. La luz del sol que entraba por los ventanales pareció volverse fría de golpe. Andresito, al ver a su padre, bajó el brazo inmediatamente. La sonrisa traviesa desapareció de su rostro. Se hizo pequeño en su silla, reconociendo esa postura en la puerta. Era la postura del miedo. Elena, finalmente recuperando el aliento, abrió los ojos, limpiándose una lágrima de alegría. «Ay, señorito Andrés, usted me va a matar de...», empezó a decir, girándose hacia la entrada. La frase murió en su garganta. La sonrisa se congeló y luego se desmoronó, reemplazada por una máscara de terror absoluto al encontrarse con la mirada oscura de Roberto. La humillación. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Roberto avanzó 3 pasos dentro de la sala. Sus zapatos italianos resonaban como martillazos en el suelo de madera. No miró a su hijo. Sus ojos estaban fijos en Elena, clavados en ella como si quisiera atravesarla. «¿Te divierte?», preguntó Roberto. Su voz no fue un grito, sino un susurro venenoso, tembloroso, cargado de una rabia contenida que estaba a punto de explotar. Elena se puso de pie de un salto, tropezando con el cubo de agua. El agua sucia se agitó, salpicando el borde de su vestido inmaculado. Se quitó los guantes frenéticamente, como si de repente le quemaran la piel. «Don Roberto, señor, yo no...», balbuceó, con las manos temblando visiblemente. «No es lo que parece. Estábamos jugando, el niño...». «¡Cállate!». El grito de Roberto desgarró el aire. Fue tan fuerte que Andresito dio un salto en su silla y se cubrió las orejas con sus pequeñas manos. Roberto caminó hasta quedar a escasos centímetros de Elena. Ella retrocedió instintivamente, chocando la espalda contra la pared, atrapada. Él era alto, imponente, y en ese momento emanaba una energía peligrosa. «Te pago...». Roberto escupió las palabras, señalándola con el dedo. El mismo gesto que su hijo había hecho segundos antes, pero sin ninguna gracia, solo con odio. «Te pago una fortuna, te doy techo, te doy comida. Y así es como me pagas, burlándote de mi hijo». «No, señor, por Dios». Elena juntó las manos en súplica, las lágrimas empezando a brotar, esta vez de miedo. «Jamás me burlaría de Andresito. Él es un ángel. Él estaba imitándolo a usted, señor. Estaba jugando a ser el jefe y fue tan gracioso que yo... ¿Imitándome a mí?». Roberto soltó una risa seca, cruel, sin humor. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no tengo ojos?». Estaba señalando. Estaba intentando comunicarse, y tú te reías de él porque no puede caminar hacia ti, te reías de su desgracia. La acusación era tan absurda, tan alejada de la realidad, que Elena se quedó sin aire. «Eso es mentira», gritó ella, olvidando el protocolo por la desesperación. «Lo amo como si fuera mío». Roberto golpeó la mesa de centro con la palma abierta. Un jarrón de cristal tembló. «No es tuyo», rugió él, con el rostro rojo, las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas. «Es mi hijo, y es un lisiado. ¿Lo oyes? Eso es lo que te da risa, ¿verdad? Que el hijo del gran Roberto no sirve para nada». Andresito empezó a llorar, un llanto suave, ahogado, aterrado. Pero Roberto estaba sordo a los sollozos de su hijo. Su ego herido, su culpa por la condición del niño y su estrés acumulado habían encontrado un blanco perfecto. La sirvienta necesitaba destruir a alguien para no sentirse destruido él mismo. Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó la billetera de cuero. Con movimientos torpes por la furia, extrajo un fajo de billetes. No los contó. No le importaba cuánto había. «¿Quieres reírte?», dijo Roberto,
acercándose un paso más. ¿Quieres diversión? Toma. Lanzó los billetes a la cara de Elena. El papel moneda golpeó las mejillas húmedas de la mujer y revoloteó por el aire antes de caer desordenadamente al suelo, mezclándose con el agua que había salpicado del cubo. Fue una lluvia de humillación. Elena cerró los ojos al sentir el impacto de los billetes. No dolían físicamente, pero el golpe emocional fue devastador. Se sintió sucia, pequeña. «Recógelos», ordenó Roberto con voz fría, recuperando una calma aterradora. «De rodillas, recoge tu propina por el espectáculo y lárgate de mi casa». «Señor, por favor, no tengo a dónde ir. Mi madre está enferma», sollozó Elena, ignorando el dinero, mirando a los ojos del hombre que la estaba destruyendo. «Ese no es mi problema. Mi problema es que tengo a una hiena en mi sala». Roberto se giró, dándole la espalda, incapaz de mirarla mientras lloraba. «Tienes 5 minutos. Si cuando me dé la vuelta sigues aquí, llamaré a la policía y diré que te sorprendí robando». «¿Quién crees que me creerán? ¿Al empresario del año o a la sirvienta que se ríe de los niños enfermos?» Elena miró a Andresito. El niño tenía la cara empapada en lágrimas, los brazos extendidos hacia ella, pero no se atrevía a emitir sonido. Él sabía que su padre estaba roto. Lentamente, con la dignidad hecha pedazos, Elena dobló las rodillas. Bajó al suelo. Sus dedos rozaron el agua jabonosa y fría mientras empezaba a recoger los billetes, uno por uno. Cada billete que tocaba era una quemadura en su orgullo. Roberto se acercó a la ventana, mirando hacia afuera, respirando agitadamente, convencido de que estaba haciendo justicia, convencido de que estaba protegiendo el honor de su familia. No tenía ni la menor idea de que, a sus espaldas, en esa silla de ruedas, algo estaba cambiando dentro de su hijo. Andresito dejó de llorar. Se secó los ojos con el puño de su camisa. Miró la espalda de su padre. Luego miró a Elena en el suelo. Y entonces sus pequeñas manos se cerraron en puños sobre los reposabrazos de la silla. Sus nudillos se pusieron blancos. La tristeza del niño se estaba transformando en algo que Roberto conocía muy bien, pero que nunca esperó ver en su contra. Ira, pura y dura ira. El conflicto. Elena sentía que el tiempo se estiraba, lento y doloroso, mientras sus dedos rozaban la superficie húmeda del suelo. Cada billete que recogía pesaba 1 tonelada. No era solo papel. Era la confirmación de que para hombres como Roberto, ella no era una persona, sino un objeto que podía romperse y pagarse. El agua sucia del cubo se había mezclado con sus lágrimas, cayendo sobre el parqué pulido que ella misma había encerado esa mañana con tanto esmero. Andresito seguía inmóvil. Sus ojos, antes llenos de picardía infantil, ahora eran 2 pozos oscuros de confusión. El niño miraba alternativamente a su padre, erguido como una torre de arrogancia junto a la ventana, y a su nana, arrodillada en la humillación. El pequeño cerebro de 2 años intentaba procesar la ecuación. Papá grita, nana llora, papá es malo. Pero papá es el jefe. Elena tomó el último billete. Estaba empapado. Lo apretó en su puño sintiendo la textura resbaladiza. Una oleada de calor subió por su pecho. No era vergüenza, ya no. Era dignidad. Se limpió las rodillas mojadas, dejando una mancha oscura en su uniforme azul, y se puso de pie. No lo hizo rápido, como quien huye. Lo hizo despacio, apoyando una mano en la mesa de café para estabilizarse, obligando a sus piernas a sostener el peso de su orgullo herido. «Señor Roberto», dijo Elena. Su voz temblaba, pero ya no suplicaba. Había algo nuevo en su tono, una firmeza que hizo que el millonario se tensara junto a la ventana. Roberto no se giró. Seguía mirando al jardín, con los puños apretados a la espalda, su silueta recortada contra la luz del sol, como una estatua de hielo. «Le dije que se largara»,
respondió él, hablándole al cristal. No le di permiso para hablar. Me voy a ir, continuó Elena, dando un paso hacia él, ignorando la orden implícita de silencio. Pero no me voy a ir dejando que usted piense esa monstruosidad. Usted puede insultarme a mí, puede tirarme el dinero como si yo fuera un perro, pero no tiene derecho a insultar la inteligencia de su hijo. Roberto giró sobre sus talones. El movimiento fue tan brusco que su saco ondeó. Sus ojos destellaban con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Cómo se atrevía? ¿Que yo insulto a mi hijo? Roberto soltó una carcajada amarga, caminando hacia ella hasta invadir su espacio personal. El olor de su colonia cara, mezclado con el sudor frío de la ira, golpeó a Elena. Yo le doy todo. Médicos, terapias, juguetes que tú no podrías comprar ni en 10 vidas. Yo me mato trabajando para que a ese niño no le falte nada el día que yo no esté, porque Dios sabe que él no podrá valerse por sí mismo. Ese es su error, gritó Elena, perdiendo el control por primera vez. Señaló la silla de ruedas con la mano que aún sostenía los billetes arrugados. Usted ve una silla, usted ve unas piernas que no funcionan. Yo veo a un niño que entiende todo, un niño que lo imita a usted porque lo admira, aunque usted no se lo merezca. Roberto se quedó paralizado un segundo, sorprendido por la ferocidad de la mujer. Andresito no estaba señalando al azar, insistió Elena, con lágrimas corriendo de nuevo, pero esta vez de impotencia. Él estaba copiando su postura, estaba copiando su voz, estaba jugando a ser el gran don Roberto. Él quiere ser como usted, y usted acaba de enseñarle que ser como papá significa ser cruel. El silencio volvió a caer sobre la sala, pesado y asfixiante. Roberto miró de reojo a Andresito. El niño tenía la cabeza baja, mirando sus propias manos sobre su regazo, la imagen de la derrota. Pero Roberto, cegado por su propio dolor y su incapacidad para aceptar la discapacidad de su hijo, rechazó la verdad que Elena le ofrecía. Era más fácil estar enojado que sentirse culpable. «Cállate», susurró Roberto cerrando los ojos. «No me callo». Elena dio otro paso. «Usted cree que el dinero arregla las piernas, pero el dinero no arregla el corazón. Ese niño se ríe conmigo porque yo lo escucho. Usted solo lo mira y ve un problema que arreglar». «He dicho que te calles». Roberto estalló, agarró el jarrón de flores que estaba en la mesa de centro y lo lanzó contra la pared opuesta. El estruendo del cristal rompiéndose en 1000 pedazos fue ensordecedor. Agua y flores quedaron esparcidas por el suelo inmaculado. Andresito soltó un grito ahogado, encogiéndose en su silla, cubriéndose la cabeza con los brazos como si esperara un golpe. Roberto respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando violentamente. Se pasó la mano por el cabello perfecto, desordenándolo. Había perdido el control, delante de la sirvienta, delante de su hijo, y eso lo enfureció aún más. «Fuera», dijo Roberto, con una voz gutural, casi irreconocible. «Tienes 1 minuto. Si vuelves a abrir la boca, te juro que me aseguraré de que nadie en esta ciudad te vuelva a dar trabajo. Te destruiré». Elena lo miró fijamente. Vio el miedo detrás de la ira del hombre. Vio a un niño grande y asustado, disfrazado con un traje de $3000. Asintió lentamente con una tristeza infinita. «Está bien, señor. Me voy». Elena se dio la vuelta. No miró el desastre en el suelo. Caminó hacia el sofá donde había dejado su bolso desgastado. Sus manos temblaban tanto que le costó agarrar la correa. La crueldad. El sonido de la cremallera del bolso cerrándose sonó como un veredicto final en la habitación silenciosa. Elena se colgó el bolso al hombro. Se sentía ligera, vacía. Todo el amor que había vertido en esa casa durante el último año parecía evaporarse ante la frialdad del ambiente. Caminó hacia la puerta, pero su trayecto la obligaba a pasar cerca de Andresito. Se detuvo.
No podía irse sin despedirse. A pesar de la amenaza de Roberto, a pesar del miedo, su instinto maternal era más fuerte. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, ignorando la mirada asesina que Roberto le clavaba desde el centro de la sala. «Mi amor», susurró Elena con la voz quebrada. Intentó tocar la manita del niño, pero Andresito no se movió. Seguía con la cabeza baja, los puños cerrados. «Pórtate bien, ¿sí? Recuerda lo que practicamos. Eres fuerte. Eres el jefe». Andresito levantó la vista lentamente. Sus ojos azules estaban rojos, hinchados, pero había algo en su mirada que heló la sangre de Elena. No era tristeza. Ya no. Era una frialdad absoluta. El niño miró a Elena, luego miró lentamente hacia su padre y volvió a mirar a Elena. No dijo nada. No le devolvió el gesto de cariño. Estaba rígido, como un pequeño soldado en trinchera. «No lo toques», ladró Roberto, avanzando hacia ellos. «Aleja tus manos sucias de mi hijo. No quiero que le pegues tu mediocridad. Ya bastante difícil lo tiene en la vida como para que tú le llenes la cabeza de sentimentalismos baratos de gente pobre». Elena retiró la mano como si la hubiera mordido una serpiente. Se puso de pie, mirando a Roberto con horror. «Es un niño», dijo ella, casi sin voz. «Es mi heredero», corrigió Roberto, irguiéndose, recuperando su máscara de arrogancia. «Y necesita aprender que en este mundo hay leones y hay ovejas. Tú eres una oveja, Elena, y las ovejas se van por la puerta de servicio». Roberto caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. El aire fresco del exterior entró en la sala, pero no logró limpiar la atmósfera tóxica. Hizo un gesto teatral invitándola a salir. «Lárgate y llévate tu cubo y tu trapeador. No quiero que nada tuyo quede en mi vista». Elena caminó hacia el cubo. Pesaba. El agua sucia se balanceaba peligrosamente. Agarró el mango del trapeador con la otra mano. Parecía una figura trágica, una mujer hermosa, digna, cargando con la suciedad de otros, expulsada del paraíso por el pecado de reír. Caminó hacia la puerta, pasando junto a Roberto. Él ni siquiera la miró. Tenía la vista fija en el horizonte, como si ella ya hubiera dejado de existir. Cuando Elena cruzó el umbral, Roberto soltó una última frase, una daga final destinada a asegurar su victoria moral, sin saber que estaba sellando su propia condena. «Deberías agradecerme», dijo Roberto en voz alta, para que el niño también lo escuchara. «Te estoy haciendo un favor. Gente como tú no encaja aquí. Ustedes se conforman con poco. Mi hijo necesita ver grandeza, no servicio doméstico». Elena se detuvo un segundo en el porche, apretó el mango del trapeador hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso girarse, quiso gritarle que la grandeza no estaba en la cuenta bancaria, pero sabía que era inútil. Un hombre que no quiere ver es más ciego que el que no tiene ojos. Siguió caminando. Bajó los escalones de la entrada. El sol le daba en la cara, pero sentía un frío mortal en el alma. Roberto cerró la puerta con fuerza, pero no del todo. Dejó una rendija abierta, tal vez esperando que ella volviera a suplicar, tal vez para asegurarse de que realmente se iba. Se giró hacia la sala, soltando un suspiro de satisfacción. Había limpiado la casa. Había puesto orden. Se sentía poderoso de nuevo. «Bueno, hijo», dijo Roberto frotándose las manos y forzando una sonrisa brillante, totalmente falsa, mientras se acercaba a la silla de ruedas. «Se acabó el drama. Ahora estamos solo los hombres. ¿Qué quieres hacer? ¿Llamamos para pedir pizza? ¿Vemos esa caricatura que te gusta? Papá tiene la tarde libre». Roberto esperaba una sonrisa. Esperaba que Andresito, como siempre, extendiera los brazos pidiendo ser cargado. Esperaba que el niño olvidara la escena anterior como si fuera un mal sueño.
Al fin y al cabo, solo tenía 2 años. Los niños olvidan rápido, pensó, pero Andresito no se movió. El niño estaba mirando fijamente la puerta por donde había salido Elena. Luego, lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia su padre. La expresión en el rostro del niño no era humana, era un espejo perfecto y aterrador de la cara que Roberto había puesto hace unos minutos cuando le gritó a Elena. El ceño fruncido, la mandíbula tensa, la mirada de desprecio absoluto. Roberto se detuvo a medio camino, su sonrisa vacilando. «¿Campeón?», preguntó Roberto, con una nota de duda en la voz. «¿Qué pasa?». Andresito respiró hondo, inflando su pequeño pecho dentro del trajecito azul. Sus manos agarraron las ruedas de la silla, no para moverse, sino para anclarse. Estaba cargando energía, estaba preparando su propia declaración de guerra. La atmósfera en la sala cambió. Ya no era la casa de Roberto. En ese silencio eléctrico, el poder acababa de cambiar de manos. El niño había aprendido la lección, y estaba a punto de demostrarle a su maestro que había aprendido demasiado bien. La cegueira narrativa de Roberto estaba a punto de ser curada de la forma más brutal posible. La revelación. Elena puso la mano en el pomo dorado de la puerta principal. El metal estaba frío, un contraste brutal con el ardor que sentía en las mejillas por la vergüenza. Sus dedos se cerraron en torno al mecanismo. Estaba a un giro de muñeca de salir de esa casa para siempre, de dejar atrás el sueldo que mantenía a su madre, de abandonar al niño que había aprendido a querer como propio. ¡No! El grito estalló a sus espaldas. No fue un llanto, no fue un gemido, fue una orden, una detonación vocal que hizo que Elena soltara el pomo instintivamente y se girara, con el corazón martilleando contra sus costillas. Roberto, que estaba acercándose a la silla de ruedas con esa sonrisa falsa de «papá del año», se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Bajó la mirada hacia su hijo. Andresito estaba transformado. Ya no era el niño asustado que se escondía en su silla. Su cuerpo pequeño estaba tenso, arqueado hacia adelante, luchando contra el cinturón de seguridad que lo ataba a la silla. Sus manos golpeaban frenéticamente los reposabrazos de cuero negro. Pum, pum, pum. Un ritmo violento, constante, lleno de una frustración que ningún niño de 2 años debería conocer. «Hijo», empezó Roberto dando un paso vacilante. «¡Inútil!», bramó Andresito. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, tóxica. Roberto parpadeó aturdido. Sacudió la cabeza levemente, convencido de que había escuchado mal. Un niño de esa edad balbucea «mamá», «agua», «juguete». No articula insultos con la dicción perfecta de un ejecutivo enfurecido. ¿En qué dijiste?», preguntó Roberto con la voz ahogada. Andresito clavó sus ojos azules en los de su padre. No había inocencia en esa mirada. Había juicio. El niño levantó su brazo derecho, extendiendo el dedo índice, copiando milimétricamente el gesto que Roberto había usado minutos antes contra Elena. Pero ahora el dedo apuntaba al pecho de Roberto. «Eres un inútil», gritó el niño con la cara enrojecida por el esfuerzo, las venas de su pequeño cuello marcadas. «No sirves, fuera de mi vista, ya». Elena, pegada a la puerta, se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Reconocía esas palabras. Eran las mismas frases exactas que Roberto gritaba por teléfono a sus empleados todos los días. Eran las mismas palabras que le había escupido a su propio padre, el abuelo de Andresito, la noche anterior, porque se le había caído una copa de vino. El niño no estaba haciendo un berrinche, estaba recitando un guión, el guión de su padre. Roberto sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Era como escucharse a sí mismo en una grabación distorsionada. «Andrés, basta», dijo Roberto intentando recuperar su autoridad, aunque sus piernas temblaban. Señaló al niño con severidad.
No se le habla así a papá. Eso es de mala educación. ¿Quién te enseñó eso? ¿Fue ella? Roberto giró la cabeza bruscamente hacia Elena, buscando un culpable. ¿Tú le enseñaste estas groserías? ¡Cállate!, interrumpió Andresito, golpeando de nuevo la silla. Esta vez, el niño no solo gritó, hizo algo que heló la sangre de Roberto. Andresito hizo un gesto con la mano, un movimiento de desdén, de quítate de en medio. El mismo gesto despectivo que Roberto usaba para despedir a los meseros o a los mendigos en la calle. ¡Basura!, escupió el niño. La palabra salió con saliva, con odio. Recoge tu basura y vete. Roberto retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Su talón chocó contra el cubo de la fregona que Elena había dejado atrás. El ruido metálico resonó en la sala, pero nadie le prestó atención. El millonario estaba pálido. La realidad lo golpeaba con la fuerza de un tren. Su hijo, su heredero, su proyecto de vida, no era un niño dulce atrapado en un cuerpo discapacitado. Era una esponja que había absorbido cada gota de veneno que Roberto destilaba a diario. Andresito respiraba agitadamente, mirándolo con desafío. Esperaba una reacción, esperaba la guerra, porque eso era lo único que había visto en esa casa. Guerra y dominación. «No», susurró Roberto, negando con la cabeza, con los ojos vidriosos. «Andrés, bebé, yo te amo, yo hago todo por ti». «Mentira», chilló el niño, desgarrando su garganta. «No quiero, quiero whisky, dame whisky». Roberto sintió náuseas. «Whisky». Andresito llamaba a su jugo de manzana whisky, porque veía a su padre beber del vaso de cristal cada tarde, mientras gritaba al teléfono. El niño asociaba esa bebida con el poder, con ser hombre, con ser como papá. La revelación no fue un secreto médico ni una carta oculta. La revelación fue mucho más cruel. Roberto acababa de descubrir que su hijo era su clon perfecto, y por primera vez en su vida, Roberto se odió a sí mismo porque odiaba lo que estaba viendo frente a él. El espejo. La atmósfera en la sala se volvió asfixiante. El sol seguía entrando por los ventanales, iluminando las plantas y los muebles de diseño. Pero para Roberto, todo se había vuelto gris. Elena seguía inmóvil junto a la puerta, incapaz de irse, incapaz de quedarse. Estaba presenciando la caída de un ídolo falso. Veía cómo el gran hombre se desmoronaba ante un niño de 2 años. Roberto intentó una última táctica, la única que conocía cuando la intimidación fallaba, la manipulación afectiva. Se aflojó el nudo de la corbata, se agachó para quedar a la altura de los ojos de Andresito y forzó una sonrisa temblorosa, extendiendo los brazos abiertos. «Hijo, por favor». «Me estás asustando», suplicó Roberto con la voz rota. Era la primera vez que Elena lo oía suplicar. «Ven con papá. Olvida a la sirvienta. Ella ya se va. Somos tú y yo. Papá te va a comprar ese coche eléctrico que querías, el grande». «Sí, dame un abrazo, campeón». Roberto se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio del niño, buscando desesperadamente contacto físico para validar que todavía tenía el control, que su hijo todavía lo amaba. Andresito lo vio acercarse. Sus ojos azules se entrecerraron. No vio un abrazo, vio una invasión. Cuando la cara de Roberto estuvo lo suficientemente cerca, Andresito actuó con una velocidad fulminante. ¡Plaf! El sonido de la carne contra la carne resonó seco y agudo en el silencio de la sala. Andresito le había dado una bofetada a su padre. Su mano era pequeña, débil, sin fuerza real para lastimar físicamente. Pero el impacto moral fue nuclear. La cabeza de Roberto se giró hacia un lado por la sorpresa, no por la fuerza del golpe. Se quedó allí, con la mejilla ardiendo, mirando el suelo pulido, paralizado por el shock absoluto. Pero Andresito no había terminado. Mientras Roberto seguía congelado, el niño frunció los labios, acumuló saliva y escupió. El escupitajo aterrizó en la solapa inmaculada del traje negro de $3,000 de Roberto.
una mancha pequeña, brillante y espumosa. —¡Que te quites! —gruñó Andresito, empujando el pecho de su padre con sus dos manitas, tratando de alejarlo. —¡Me estorbas! ¡Quítate de mi camino! Roberto cayó sentado hacia atrás, aterrizando sobre su trasero de manera poco elegante. No se levantó. Se quedó allí, en el suelo, con las piernas estiradas, mirando la mancha de saliva en su traje, y luego la cara de odio de su hijo. Era como mirarse en un espejo maldito. Roberto recordó, con una claridad dolorosa, la semana anterior. Recordó cómo había empujado a un camarero que se había cruzado en su camino en un restaurante. Recordó haberle gritado: «¡Me estorbas! ¡Quítate de mi camino!». Recordó haberle tirado la servilleta a la cara. Andresito estaba allí ese día, mirando desde su silla, en silencio, aprendiendo. «Dios mío», susurró Roberto. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, desdibujando la visión de su hijo. «¿Qué he hecho?». El niño seguía agitado, respirando fuerte, pero al ver a su padre en el suelo, al ver que el gigante había caído, su furia empezó a transformarse en confusión. La adrenalina del momento bajaba y dejaba paso al miedo. Andresito miró sus propias manos, luego miró a su padre llorando. El niño no entendía por qué, se había hecho todo igual que papá. Papá estaba triste. ¿No era así como se jugaba a ser mayor? «¿Papá?», preguntó Andresito, con la voz volviendo a ser infantil, temblorosa. Pero Roberto no podía responder. El dolor era demasiado agudo. Se cubrió la cara con las manos, ocultando su vergüenza. Se dio cuenta de que su dinero no servía. Sus trajes no servían. Su autoridad no servía. Había creado un pequeño tirano solitario, condenado a ser tan miserable como él. Elena, desde la puerta, sintió que el corazón se le partía. Podía irse, podía abrir esa puerta, salir a la calle y dejar que ese hombre se ahogara en su propio veneno. Sería justicia poética, sería el karma actuando en tiempo real. Pero luego miró a Andresito. El niño, al ver que su padre no reaccionaba y se cubría la cara, empezó a asustarse de verdad. Su labio inferior empezó a temblar. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Estiró la mano hacia Roberto, pero no se atrevió a tocarlo. Se sentía solo, culpable. Elena soltó el pomo de la puerta. El sonido metálico del pomo al soltarse hizo que Roberto levantara la vista con los ojos rojos y el rostro húmedo. Miró a Elena a través de sus dedos. No había arrogancia en él ahora, solo desesperación, una súplica muda. Estaba viendo a un hombre ahogándose y ella era la única que sabía nadar. Roberto intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. Miró a su hijo, luego a Elena, y luego bajó la cabeza hasta tocar el suelo con la frente, en una postura de derrota total. El espejo se había roto, y los fragmentos cortaban más que cualquier cuchillo. Roberto ya no veía a un lisiado en la silla. Se veía a sí mismo, lisiado emocionalmente, reflejado en la inocencia corrompida de su hijo. La verdad dolorosa. Elena soltó el pomo de la puerta. El sonido metálico del mecanismo al liberarse resonó como un disparo en la sala silenciosa. Sus dedos dejaron de apretar el metal frío y cayeron a sus costados. No podía irse. No ahora. Dejar a ese niño solo con ese hombre en este estado sería un crimen, no laboral, sino humano. Se dio la vuelta lentamente. Sus zapatos de goma chirriaron suavemente contra el piso, el único ruido que se atrevía a romper la tensión. Roberto seguía en el suelo, sentado de manera torpe, con las piernas abiertas y la cabeza hundida entre las manos. Su respiración era irregular, entrecortada, como la de alguien que acaba de correr un maratón o de escapar de un accidente mortal. La mancha de saliva en la solapa de su traje negro brillaba bajo la luz, una medalla de vergüenza que no se atrevía a limpiar.
Elena caminó hacia él, no con miedo, como antes, ni con sumisión. Caminaba con el peso de una verdad que necesitaba ser dicha, aunque doliera. Se detuvo a unos metros, respetando una distancia invisible, mirando desde arriba al hombre que minutos antes parecía un gigante intocable. «No está enfermo de la mente, don Roberto», dijo Elena. Su voz salió suave, pero firme, sin temblores. Roberto levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una vulnerabilidad que le deformaba el rostro. La miró con confusión, como si le hablara en un idioma extranjero. «¿Qué?», balbuceó él con la voz pastosa. «Míralo, mírame, me acaba de escupir, mi propio hijo me desprecia, tiene algo mal, su cerebro, la enfermedad». «No es la enfermedad», cortó Elena, dando un paso más, entrando en su campo visual directo. «Es usted». Roberto frunció el ceño, una chispa de su antigua arrogancia intentando encenderse, pero apagándose al instante por el peso de la culpa. «No te atrevas», susurró, pero sin fuerza. «Yo le doy todo. Le pago a los mejores especialistas de Europa. Usted le da cheques, no tiempo». Elena señaló a Andresito, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos, respirando agitadamente, con las manos aferradas a las ruedas de su silla. «Él es un espejo, señor. Un espejo limpio y perfecto. Él no sabe lo que significa inútil, él no sabe qué es el odio. Él solo repite la canción que escucha en esta casa todos los días». Roberto negó con la cabeza frenéticamente, tapándose los oídos con las manos, como un niño que no quiere escuchar el regaño. «Cállate, no es verdad. Yo nunca le hablo así a él». «A él no», dijo Elena implacable, arrodillándose para quedar a su nivel, obligándolo a mirarla a los ojos. «Pero él lo ve a usted hablándole así a los demás. Ayer, señor, ayer por la tarde, ¿recuerda? Estaba usted en el teléfono gritándole a su socio». Roberto se quedó paralizado. La imagen le vino a la mente como un flashazo doloroso. «Gritó que era un inútil», continuó Elena, narrando el recuerdo con frialdad quirúrgica. Golpeó la mesa, tiró el vaso de whisky contra la pared, y Andresito estaba ahí, señor, en esa misma esquina, con sus juguetes. Usted ni siquiera lo miró, pero él lo miraba a usted, lo miraba con admiración, porque para él, usted es Dios. Y si Dios grita y rompe cosas para que lo obedezcan, entonces él tiene que gritar y romper cosas para ser un hombre. Roberto bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Las palabras de Elena eran ácido puro cayendo sobre su conciencia. «Él no me odia», dijo Roberto con la voz rota, casi inaudible. «Solo quiere ser grande», completó Elena con una tristeza infinita en la mirada. «Quiere ser fuerte, como papá. Él cree que ser fuerte es humillar a los que son más pequeños. Por eso me gritó. Por eso le gritó a usted. No es maldad, don Roberto, es aprendizaje. Usted es su maestro, y él es su mejor alumno». Roberto soltó un sollozo seco, desgarrador. Se llevó el puño a la boca para morderse los nudillos y contener el grito de dolor. La realidad era insoportable. No había ningún defecto genético en la personalidad de su hijo. El defecto estaba en el modelo original. Elena se puso de pie, secándose una lágrima propia que se le había escapado. «Ese niño lo adora tanto que está dispuesto a convertirse en un monstruo solo para parecerse a usted. ¿Es eso lo que quiere? Un pequeño Roberto en silla de ruedas, solo y amargado, gritándole al mundo porque no sabe cómo pedir un abrazo». La pregunta quedó flotando en el aire. Roberto miró a su hijo. Andresito, al notar la atención sobre él, infló el pecho y frunció el ceño de nuevo, adoptando instintivamente la máscara de dureza al ver a su padre vulnerable. Estaba listo para atacar de nuevo si era necesario. Estaba listo para defender su pequeño reino de dolor. «Dios mío»,
susurró Roberto, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Lo he roto a mi propio hijo. La acción transformadora. El momento de introspección se rompió violentamente. Andresito, confundido por la falta de reacción agresiva de su padre y por la quietud de Elena, sintió que perdía el control de la situación, y para un niño que imita a un tirano, la pérdida de control es inaceptable. El niño golpeó con fuerza la bandeja de plástico de su silla de ruedas. «¡Whisky!», gritó Andresito, con el rostro enrojecido, exigiendo su jugo de manzana con la terminología de su padre. «¡Trae whisky! ¡Ahora, inútiles!». El grito sacó a Roberto de su parálisis. El instinto de solucionador de problemas se activó en él, pero de la manera equivocada. Se levantó del suelo torpemente, resbalando un poco con el agua jabonosa, desesperado por callar esa voz que era el eco de sus propios pecados. «Sí, sí, campeón, espera». Roberto buscó frenéticamente a su alrededor. No había jugo, no había nada a mano. «Toma, mira esto». Roberto se arrancó el reloj de la muñeca, un Rolex de oro macizo, un objeto de deseo para medio mundo. Se abalanzó hacia la silla de ruedas y se lo puso al niño en las manos, casi temblando. «Toma el reloj, hijo, mira cómo brilla. Es oro, es tuyo. Juega con él, ¿sí? Pero no grites, por favor. No grites más». Andresito miró el reloj pesado en sus pequeñas manos. Lo giró un momento. Luego miró a su padre con desprecio absoluto. «¡No!», gritó el niño. Con un movimiento brusco, Andresito lanzó el reloj lejos. El objeto de lujo voló por el aire y se estrelló contra la pared, cayendo al suelo con un ruido sordo, abollándose, inútil. «¡No quiero!», bramó el niño, pataleando con sus piernas inmóviles, sacudiendo todo su cuerpo. «¡Quiero orden! ¡Orden!». «Pero, hijo, es un Rolex», exclamó Roberto desesperado sin entender que su moneda de cambio no tenía valor allí. «Vale más que esta casa. ¿Qué quieres? Te compro lo que sea. Dime qué quieres». Roberto corrió hacia la mesa auxiliar. Agarró su teléfono móvil de última generación, agarró las llaves de su coche deportivo, volvió corriendo hacia el niño y dejó caer los objetos en el regazo de Andresito como una ofrenda desesperada a un dios enfurecido. «¡Toma el teléfono! ¡Toma las llaves! ¡Juega con el coche!». Roberto estaba sudando con los ojos desorbitados, actuando con la misma lógica transaccional que usaba en sus negocios. Si hay un problema, tira dinero hasta que desaparezca. «Sé feliz. Por favor, sé feliz». Andresito miró el montón de objetos caros en sus piernas. Su frustración llegó al límite. Él no quería cosas. Él quería la estructura que su padre siempre imponía. O gritamos o mandamos. No entendía este nuevo juego de regalos por silencio. El niño barrió los objetos con su brazo, tirándolos todos al suelo con furia. El teléfono golpeó el piso y la pantalla se astilló. Las llaves tintinearon lejos. «¡No!», aulló Andresito, un grito largo, agudo y doloroso, que resonó en toda la casa. Empezó a golpearse a sí mismo en las piernas, frustrado por su incapacidad de moverse, frustrado por la confusión. «¡Basura! ¡Todo basura!». Roberto retrocedió, jadeando. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo perfecto. «¡No funciona!», susurró Roberto con el pánico estallando en sus ojos. «No quiere nada. No puedo comprarlo. Elena». Se giró hacia ella, con los ojos llenos de terror. «Elena, no sé qué hacer. No sé cómo pararlo. Haz que pare, te pagaré el triple. Te pagaré lo que quieras, pero haz que se calle».
Elena miró al hombre desesperado. Vio que, incluso en su desesperación, seguía intentando usar el dinero como única herramienta. Roberto estaba desnudo emocionalmente. No tenía habilidades paternales, no tenía ternura, no tenía paciencia. Solo tenía una chequera, y la chequera acababa de ser rechazada por un niño de 2 años. Roberto cayó de rodillas de nuevo, esta vez no por el golpe, sino por el peso de su propia inutilidad. «Soy un fracaso», gimió Roberto, viendo a su hijo llorar y gritar insultos al aire. «Tengo millones, y no puedo hacer que mi hijo deje de sufrir». Andresito, viendo que nadie le hacía caso, agarró lo único que le quedaba a mano, el cubo de fregar que Elena había dejado cerca. Con una fuerza sorprendente para su tamaño, empujó el cubo. El agua sucia y jabonosa se volcó por completo, inundando la alfombra persa, llegando hasta los zapatos de Roberto, mojando sus pantalones de diseño. El caos era total. El niño gritaba. El padre lloraba en el suelo mojado. El dinero estaba esparcido y roto. La casa perfecta era un desastre, y en medio de ese huracán, Elena dio un paso al frente. No miró el desastre, no miró el dinero, solo miró los ojos aterrorizados del niño detrás de la máscara de furia. Sabía que el momento de las palabras había terminado. Era el momento de la acción. Una acción que Roberto, con todos sus millones, jamás se habría atrevido a realizar. La intervención. Elena soltó el asa de su bolso viejo. El accesorio cayó al suelo con un golpe seco, insignificante en comparación con el caos que reinaba en la sala. Pero ese pequeño gesto marcó el momento en que dejó de ser una empleada despedida y volvió a ser simplemente una mujer con corazón. No pidió permiso. No miró a Roberto, quien seguía arrodillado entre los restos del reloj de oro y el agua sucia, temblando como una hoja al viento. Elena cruzó la habitación. Sus zapatos de suela de goma chapotearon en el charco que el cubo volcado había creado, manchando sus medias, pero no se detuvo. Caminaba con una determinación que contrastaba violentamente con la histeria que llenaba el aire. Andresito seguía gritando, con los ojos cerrados, la cara púrpura de ira, golpeando el aire con sus puños cerrados. Era un torbellino de frustración, una pequeña bestia herida que atacaba a ciegas porque no sabía cómo pedir ayuda. «Lárguense, todo roto, inútiles», chillaba el niño, su voz desgarrándose. Elena llegó frente a la silla de ruedas. No gritó para imponerse, no intentó sobornarlo con otro objeto brillante. Hizo algo que Roberto, en su ceguera emocional, jamás habría considerado. Rompió la distancia. Se dejó caer de rodillas sobre el charco de agua jabonosa. El líquido frío empapó su vestido al instante, pegando la tela a su piel, pero ella ni se inmutó. Quedó cara a cara con el niño, invadiendo su burbuja de furia. «¡No!», gritó Andresito al sentir la presencia cercana, lanzando un manotazo torpe hacia la cara de Elena. La mano del niño golpeó la mejilla de Elena. Fue un golpe sonoro, rápido. Roberto, desde el suelo, soltó un grito ahogado, esperando que Elena reaccionara con indignación, esperando que se levantara y se fuera, o peor, que le devolviera el grito. Pero Elena no se movió, ni un milímetro. Recibió el golpe sin pestañear, manteniendo sus ojos oscuros y profundos, fijos en los ojos desorbitados del niño. Andresito se quedó congelado. Su mano pequeña seguía suspendida en el aire cerca de la cara de la mujer. Nunca nadie había reaccionado así. Su padre gritaba si lo tocaban mal. Su padre se alejaba. Elena estaba ahí, sólida como una roca, absorbiendo su dolor. Con una suavidad que parecía imposible en medio de tanta violencia, Elena levantó sus propias manos. No para sujetarlo, no para inmovilizarlo. Envolvió las pequeñas manos cerradas de Andresito con las suyas. «Shh», susurró ella. No fue una orden de silencio. Fue un sonido vibrante, cálido,
maternal. Andresito intentó retirar las manos, tirando hacia atrás, resistiéndose. «¡Suéltame!», gruñó, aunque con menos fuerza. Elena no lo soltó, pero tampoco apretó. Simplemente sostuvo el contacto, acariciando con sus pulgares los nudillos blancos y tensos del niño. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», dijo Elena, con una voz que era un bálsamo. Bajó la cabeza y pegó su frente suavemente contra la frente sudorosa del niño. «No tienes que gritar. Aquí estoy. Nadie se va a ir. No tienes que ser el jefe ahora. Solo eres Andresito». El efecto fue eléctrico. Al sentir el contacto piel con piel, al sentir la frente fresca de Elena contra la suya, la tensión en el cuerpo de Andresito comenzó a disolverse. El niño dejó de golpear. Su respiración, que antes eran jadeos cortos y furiosos, se detuvo un segundo y luego se rompió. «¡Nana!», gimió el niño, y la voz de ejecutivo agresivo desapareció por completo. Volvió a ser la voz de un bebé de 2 años. Elena separó su frente un poco para mirarlo a los ojos. Sonrió, una sonrisa triste pero llena de luz, ignorando la marca roja que el golpe del niño había dejado en su mejilla. «Aquí estoy, pajarito. Mírame. No necesitas relojes. No necesitas gritar para que te escuchemos». Ella tomó las manitas del niño, las llevó a sus labios y las besó. Un beso en la derecha, un beso en la izquierda. Ese gesto simple, ese acto de devoción pura y gratuita, demolió la última barrera defensiva de Andresito. El niño arrugó la cara, el labio inferior le tembló incontrolablemente y se lanzó hacia adelante, saliéndose casi del cinturón de seguridad. Elena lo atrapó en el aire, abrazándolo con fuerza, hundiendo la cara en el cuello del niño. Andresito rompió a llorar, pero ya no era el llanto de rabia de antes, era un llanto de desahogo, profundo, desgarrador, el llanto de alguien que ha estado cargando un peso demasiado grande y finalmente puede soltarlo. Se aferró al uniforme mojado de Elena con sus dedos pequeños, enterrando la cara en su hombro, sollozando con todo su cuerpo. «Mami, nana», sollozaba el niño, mezclando palabras, buscando consuelo. Elena lo mecía suavemente, de un lado a otro, sin importarle estar arrodillada en la suciedad. Empezó a tararear una canción de cuna, bajito, una melodía simple que cortó el aire denso de la habitación como un rayo de sol. En medio de una mansión de millones de dólares, rodeada de objetos de lujo rotos, la verdadera riqueza acababa de manifestarse en ese abrazo sucio y mojado. El colapso. Roberto observaba la escena desde su posición en el suelo, a unos 3 metros de distancia. Estaba paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de procesar la magnitud de lo que sus ojos veían. Había intentado comprar la calma de su hijo con un Rolex de oro, y había fallado. Había intentado imponer autoridad con gritos, y había fallado. Y ahora veía a una mujer a la que había humillado hace 10 minutos, una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, logrando lo imposible con nada más que sus manos vacías y su voz. El contraste era brutal, doloroso. Roberto miró su propio reflejo en un fragmento de la pantalla rota de su teléfono que yacía cerca de su rodilla. Vio a un hombre patético. Vio su traje caro manchado de saliva y agua sucia. Vio su éxito reducido a cenizas. El llanto de Andresito cambió de tono, volviéndose más suave, más rítmico, acompasado con el tarareo de Elena. El niño, que minutos antes parecía un demonio poseído por la arrogancia de su padre, ahora parecía un ángel descansando en paz. Una verdad demoledora golpeó a Roberto en el pecho, sacándole el aire. Él no conoce a su hijo. Roberto se dio cuenta de que no sabía cómo calmarlo. No sabía qué canción le gustaba. No sabía que a Andresito le gustaba que le besaran las manos. Roberto era un extraño en su propia casa, un proveedor de recursos, un cajero automático con piernas,
pero no un padre. Dios, susurró Roberto. La palabra salió estrangulada, cargada de un dolor antiguo que había estado suprimiendo con trabajo y dinero durante años. El millonario sintió que las fuerzas lo abandonaban definitivamente. Sus brazos, que lo sostenían sentado, cedieron. Roberto se desplomó hacia adelante, cayendo sobre sus manos y rodillas en la postura de la derrota total. Quedó en 4 patas, como un animal herido, respirando con dificultad. El orgullo, esa armadura de hierro que había llevado puesta desde que se hizo rico, se desintegró. Miró hacia Elena y Andresito. Ellos eran una unidad cerrada, un círculo de amor del que él estaba excluido por sus propias acciones. Se sintió infinitamente pequeño, se sintió pobre. ¿Por qué? Balbuceó Roberto, dirigiéndose a Elena, aunque ella seguía concentrada en el niño. ¿Por qué lo abrazas? Yo te traté como basura, te eché... Elena no dejó de mecer al niño, pero levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Roberto. No había triunfo en su mirada. No había «te lo dije». Solo había una compasión inmensa y triste. «Porque él no tiene la culpa, señor», dijo Elena suavemente, sin dejar de acariciar el cabello rubio de Andresito. «Y porque el odio no se cura con más odio. Se cura con esto». Roberto miró las manos de Elena en la espalda de su hijo, manos rojas por el trabajo, sin manicura, sin joyas, manos que daban paz. Luego miró sus propias manos, cuidadas, suaves, con el anillo de graduación de la universidad prestigiosa. Manos inútiles. Un sollozo violento escapó de la garganta de Roberto. Fue un sonido feo, gutural. El gran don Roberto, el terror de la junta directiva, el hombre que nunca pedía perdón, rompió a llorar. No fue un llanto silencioso de película. Fue un colapso nervioso total. Roberto golpeó el suelo mojado con su puño una y otra vez, salpicando agua, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos como si una presa se hubiera roto dentro de él. Lloraba por la vergüenza de ver a su hijo imitar su crueldad. Lloraba por la soledad inmensa que sentía a pesar de estar rodeado de gente. Lloraba porque se dio cuenta de que, si moría mañana, su hijo recordaría sus gritos, no sus abrazos. «Soy un imbécil», gritó Roberto entre sollozos, golpeando el piso con la frente. «Soy un maldito imbécil. Perdóname, hijo, perdóname». El sonido del llanto desesperado de su padre hizo que Andresito levantara la cabeza del hombro de Elena. El niño, con los ojos hinchados y húmedos, miró hacia donde estaba ese hombre grande y ruidoso que ahora parecía tan pequeño en el suelo. La sala quedó suspendida en ese cuadro trágico y transformador, la sirvienta arrodillada, sosteniendo al niño como una Madonna moderna, y el millonario postrado en el suelo, ahogándose en su propio arrepentimiento, nivelado por fin con la suciedad que tanto despreciaba, descubriendo que era allí, en el suelo, donde tenía que empezar a reconstruirse. Elena vio a Roberto destruido. Sabía que ese era el momento. El hombre arrogante había muerto. Ahora, quizás, podía nacer el padre. «No me pida perdón a mí, don Roberto», dijo Elena, su voz firme cortando el llanto del hombre. «Levántese, su hijo lo está mirando, y esta vez necesita ver algo bueno que imitar». Roberto detuvo sus golpes contra el suelo. Respiró hondo, tragando saliva y lágrimas. Levantó la cara, roja y demacrada. Miró a su hijo. Andresito lo miraba con curiosidad, sin miedo por primera vez en toda la tarde. El colapso había terminado. Ahora venía la parte más difícil, levantarse. El clímax emocional. Roberto levantó la vista del suelo. Su cara estaba irreconocible. La máscara de seguridad y arrogancia se había derretido por completo, dejando al descubierto a un hombre aterrorizado y vulnerable. El rímel de Elena no se había corrido,
pero los ojos de Roberto estaban rojos, hinchados, y su nariz goteaba. No hizo ningún intento de limpiarse. No le importaba su imagen. Por primera vez en años, solo le importaba la verdad. Elena lo miraba desde arriba, aún abrazada al niño. No le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Sabía que este camino lo tenía que recorrer él solo. «Mírelo, don Roberto», susurró Elena, moviendo ligeramente el cuerpo de Andresito para que quedara de frente a su padre. «No mire sus zapatos, mírelo a él». Roberto tragó saliva. El nudo en su garganta dolía físicamente. Asintió temblando. En lugar de ponerse de pie y recuperar su altura, hizo algo impensable. Apoyó las manos en el suelo mojado y comenzó a gatear. El tiburón de las finanzas avanzó a 4 patas sobre el agua jabonosa y los cristales rotos de su propio reloj. Sus rodillas, enfundadas en pantalones de lana italiana, absorbían la suciedad. Se arrastró metro a metro, acortando la distancia física que él mismo había creado con su indiferencia. Andresito lo observaba fascinado. El niño dejó de sollozar. Sus ojos azules seguían cada movimiento torpe de su padre. Nunca había visto a papá a su altura. Siempre lo veía como una torre lejana que lanzaba órdenes desde el cielo. Ahora, papá era pequeño. Papá estaba abajo. Roberto llegó hasta las ruedas de la silla. Se detuvo. Estaba tan cerca que podía oler el aroma a talco y leche del niño, un olor que apenas conocía. Levantó una mano temblorosa hacia la pierna de Andresito, pero se detuvo a medio camino. La dejó suspendida en el aire, con los dedos curvados, llena de miedo. «Tengo miedo de tocarlo», confesó Roberto. Su voz era un hilo roto. «Tengo miedo de romperlo otra vez. Soy veneno para él, Elena. ¿Lo viste? Soy veneno». Elena negó con la cabeza suavemente. Apretó el hombro del niño. «Usted no es veneno, señor. Usted solo estaba perdido, pero ya volvió». Elena se inclinó hacia él, susurrando con urgencia. «Tóquelo. Él necesita saber que usted es real, que no es una estatua». Roberto cerró los ojos, tomando aire. Luchó contra el instinto de huir, de irse a su oficina y esconderse detrás de una botella de licor. Obligó a su mano a avanzar. Sus dedos rozaron la rodilla de Andresito. El contacto fue eléctrico. Andresito se tensó un segundo, recordando los gritos, recordando la furia. Pero al sentir que la mano de su padre no apretaba, no empujaba, sino que temblaba sobre su piel con suavidad, el niño se relajó. Roberto abrió los ojos. Vio que su hijo no lo rechazaba. «Perdóname, mi vida». Roberto empezó a hablar, y las palabras salieron atropelladas, urgentes. «Perdóname por el reloj. Perdóname por los gritos. Yo no sabía. Yo creía que ser papá era comprarte cosas para que no te doliera la vida». El millonario apoyó la frente en el reposabrazos de la silla, ocultando su rostro de nuevo, incapaz de sostener la mirada pura del niño. «Soy un inútil, Andrés. Tú tenías razón. El inútil soy yo. No sé cambiarte el pañal. No sé qué caricatura te gusta. No sé nada». Roberto sollozó, un sonido ahogado contra el cuero de la silla. «Necesito ayuda. Dios mío, necesito ayuda». Elena sintió una punzada en el corazón. Era la rendición incondicional. El ego había muerto. «No está solo, don Roberto», dijo ella con firmeza. «Nadie nace sabiendo ser padre, pero se aprende. Si usted quiere, se aprende». Roberto levantó la cabeza, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mezclándose con el sudor. Miró a Elena como si fuera un náufrago mirando un barco. «Enséñame», suplicó Roberto. Agarró la manga del uniforme mojado de Elena con desesperación. «Por favor, Elena, no te vayas. Enséñame a ser como tú. Enséñame a que me quiera. Te daré todo lo que tengo, pero enséñame a hablarle sin gritar». Elena sonrió entre lágrimas.
Puso su mano sobre la mano de Roberto que aferraba su manga. «No tiene que pagarme para eso, señor. Solo tiene que estar aquí. Ahora». La promesa. El aire en la habitación cambió. La tensión violenta se había disipado, reemplazada por una calma densa y sagrada. Andresito, que había estado observando el llanto de su padre con una curiosidad intensa, sintió que algo se movía dentro de su pequeño pecho. Los niños son espejos, sí, pero no solo reflejan el odio, también están diseñados biológicamente para reflejar el amor, si se les da la oportunidad. El niño vio las lágrimas en la cara de su padre, vio la boca torcida por la tristeza, y su cerebro, esa pequeña esponja maravillosa, conectó con una emoción nueva. No era miedo, no era ira, era empatía. Andresito se inclinó hacia adelante en su silla, forzando los cinturones. «Papá, pupa», dijo el niño suavemente. Roberto se congeló. Levantó la vista. «¿Qué?», susurró. «Pupa», repitió Andresito señalando la cara mojada de su padre. Para él, las lágrimas eran señal de dolor, de pupa. El niño extendió su mano derecha, la misma mano que minutos antes había usado para apuntar con el dedo acusador, la misma mano que había usado para abofetear. Roberto contuvo la respiración, esperando instintivamente un golpe. Cerró los ojos a medias, pero el golpe no llegó. Sintió los dedos pequeños y torpes de Andresito aterrizar en su mejilla. La palma del niño estaba húmeda y caliente. Con un movimiento torpe pero infinitamente tierno, Andresito arrastró la mano por la cara de su padre, intentando limpiar una lágrima. «Ya, balbuceó el niño, imitando el tono de consuelo que Elena usaba con él cuando se caía. Roberto abrió los ojos de golpe. La sensación de esa caricia torpe lo atravesó como un rayo. Fue más fuerte que cualquier éxito empresarial, más valioso que cualquier acción en la bolsa. Su hijo lo estaba consolando. Su hijo lo estaba perdonando. Roberto agarró la manita de Andresito y la apretó contra su cara, besando la palma con devoción, cerrando los ojos para grabar ese momento en su memoria para siempre. «Sí, hijo, papá tiene pupa. Papá tenía mucha pupa aquí adentro», dijo Roberto, tocándose el pecho con la otra mano. «Pero tú me estás curando». Elena, viendo la conexión, hizo el movimiento final para sellar el pacto. Extendió sus dos manos y cubrió las manos unidas de padre e hijo. «Mírelo bien, Andresito», dijo Elena con voz dulce pero solemne. «Este es tu papá, y te quiere mucho. Él va a aprender a jugar, ¿verdad?» Roberto asintió frenéticamente, sin soltar la mano de su hijo. «Te lo juro», dijo Roberto mirando fijamente a los ojos azules de Andresito. Su voz adquirió una gravedad nueva, no de autoridad, sino de compromiso. «Te juro por mi vida, Andrés, que nunca más te voy a gritar. Nunca más vas a escuchar esa palabra fea en esta casa. Se acabaron los inútiles. Se acabó la basura». Roberto miró alrededor, al desastre de su sala. Vio el reloj roto en el suelo. Vio su teléfono destrozado. Y por primera vez sonrió. Una sonrisa cansada, triste, pero genuina. «Que se rompa todo», dijo Roberto, pateando suavemente los restos del reloj lejos de ellos. «No me importa nada de eso». Se volvió hacia Elena. Sus miradas se cruzaron y en ese intercambio silencioso se reescribió el contrato laboral y humano entre ellos. Ya no eran patrón y sirvienta, eran aliados en la misión más importante del mundo, salvar el corazón de ese niño. «Elena», dijo Roberto con voz firme, «levántate, por favor». Elena se puso de pie despacio, sintiendo el dolor en sus rodillas, pero con el corazón ligero. «Ayúdame a limpiar esto», dijo Roberto. Elena iba a asentir, asumiendo que él le ordenaba limpiar el desastre como siempre, pero Roberto la interrumpió, poniéndose de pie él también.
Su traje estaba arruinado, sus rodillas manchadas de barro y jabón. «No», corrigió Roberto quitándose el saco del traje y arrojándolo sobre una silla seca. «No me mires así. Dije, ayúdame. Lo vamos a hacer juntos. Yo limpio el suelo. Tú cuida a Andrés». Roberto se agachó y recogió el cubo de la fregona. Lo puso de pie. Luego, tomó el trapeador que había sido el símbolo de la discordia al inicio de la historia. Lo sostuvo en sus manos, sopesándolo, como si fuera una herramienta extraña y nueva. «Señor», preguntó Elena sorprendida, «¿usted no tiene que...?» «Sí tengo», dijo Roberto mirando el trapeador y luego a su hijo. «Tengo que limpiar mi propia basura. Es la única forma de que él aprenda». Roberto miró a Andresito y le guiñó un ojo, un gesto torpe que nunca había hecho antes. «Mira, hijo, mira a papá. Papá va a limpiar, porque el que ensucia, limpia. Esa es la nueva regla». Andresito soltó una risita, no una carcajada burlona como al principio, una risita de alegría, de sorpresa, señaló el trapeador. «Papá limpia», exclamó el niño aplaudiendo. «Sí, campeón, papá limpia». Roberto metió el trapeador en el cubo, aunque ya casi no tenía agua, y empezó a pasar la mopa por el suelo, de manera inexperta, salpicando un poco más, pero con una dedicación absoluta. Elena se llevó la mano al pecho, sintiendo que las lágrimas volvían a subir. Estaba viendo un milagro, no el milagro de un niño caminando, sino el milagro de un padre aprendiendo a caminar emocionalmente. La promesa estaba hecha, y esta vez no se rompería. La redención y justicia. El sonido del trapeador deslizándose por el suelo era rítmico, casi hipnótico, borrando poco a poco las manchas de agua jabonosa y las huellas del caos reciente. Roberto se detuvo un momento, apoyándose en el palo de madera. Su respiración era pesada. El sudor le bajaba por la frente, mezclándose con los restos de lágrimas secas. Le dolía la espalda. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y sostener copas de cristal, le ardían por la fricción de la madera basta. Miró el suelo. Apenas había limpiado 2 metros cuadrados y ya estaba exhausto. Levantó la vista hacia Elena, quien lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, pero sin juzgarlo. «No sabía que esto cansaba tanto», admitió Roberto, soltando una risa breve y autocrítica. «Yo pensaba que esto se hacía solo, que era invisible». «Nada se hace solo, don Roberto», respondió Elena, dando un paso hacia él y alcanzándole una toalla seca que había sacado de su delantal. «El trabajo invisible es el que más pesa, porque nadie lo agradece». Roberto tomó la toalla y se secó la cara. Miró su traje arruinado, tirado en la silla. Miró el reloj roto en el rincón, y luego miró a Elena. Por primera vez la vio. No vio un uniforme, no vio un gasto mensual en su hoja de Excel. Vio a la mujer que había sostenido los pilares de su casa mientras él intentaba derribarlos. Caminó hacia la mesa donde todavía quedaban algunos billetes mojados que no habían sido recogidos, esos mismos billetes que él había lanzado con tanta soberbia. Los tomó en su mano. Estaban fríos y arrugados. Se acercó a Elena. Ella se tensó ligeramente, recordando la humillación anterior, pero Roberto no hizo ningún gesto brusco. Con una delicadeza extrema, tomó la mano de Elena, abrió su palma y depositó los billetes allí. Luego cerró los dedos de ella sobre el dinero, cubriendo su puño con sus 2 manos grandes. «Esto no es una propina», dijo Roberto, mirándola fijamente a los ojos. «Y tampoco es para que te calles lo que pasó hoy. Esto es un adelanto». Elena lo miró confundida. «¿Un adelanto? Señor, usted me despidió. Me dijo que me largara». «Ese hombre que te despidió ya no existe», dijo Roberto con firmeza, negando con la cabeza. «Ese hombre era un idiota ciego. Yo te estoy pidiendo...»
No te estoy suplicando que te quedes. Roberto se giró para mirar a Andresito. El niño estaba muy quieto, observando cómo su padre hablaba con voz suave, fascinado por la falta de gritos. Andresito había tomado un pañuelo de papel de la mesa y estaba frotando obsesivamente el brazo de su silla de ruedas, imitando el movimiento de limpieza que había visto hacer a su padre con el trapeador. «Mira», susurró Roberto, señalando a su hijo con una sonrisa de asombro. «Me está copiando. Está limpiando su silla». Elena sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la habitación sombría. «Los niños copian lo que ven, señor. Si ven basura, dan basura. Si ven cuidado, dan cuidado». Roberto volvió a mirar a Elena. Su expresión se volvió seria, profesional, pero humana. «Quédate, Elena, pero no como antes. Se acabaron los uniformes ridículos. Se acabaron las horas extra sin pago. Te voy a doblar el sueldo. Y quiero contratar a una enfermera para tu madre, para que no tengas que preocuparte por ella mientras estás aquí cuidando a mi hijo». A Elena se le cortó la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran de alivio puro. «Señor, no sé qué decir. Es mucho dinero». «No es dinero», cortó Roberto. «Es justicia. Tú le diste a mi hijo algo que mis millones no pudieron comprar. Paz. Y me diste a mí una lección que ninguna universidad enseña. Eres la jefa de esta casa, Elena. Si yo vuelvo a gritar, tú tienes mi permiso para echarme a mí». En ese momento, el teléfono fijo de la casa, colgado en la pared del pasillo, comenzó a sonar. El timbre agudo rompió la atmósfera de reconciliación. El cuerpo de Roberto se tensó por instinto. Era la oficina, la vida real, llamando para reclamar a su esclavo. Andresito también se tensó, mirando el teléfono con miedo, esperando que su padre corriera hacia él gritando. Roberto miró el teléfono. Luego miró a su hijo. Caminó despacio hacia el aparato. Lo descolgó. «Sí», dijo Roberto con voz tranquila. Al otro lado de la línea se escucharon los gritos frenéticos de su socio. «Roberto, ¿dónde estás? La reunión con los japoneses empezó hace 10 minutos. Estamos perdiendo dinero. Es un desastre. Mueve tu trasero para acá ahora mismo». Andresito se tapó los oídos, reconociendo el tono agresivo que salía del auricular. Roberto sonrió. Una sonrisa de hombre libre. «Baja la voz, Luis», dijo Roberto interrumpiendo la perorata. «No voy a ir». Hubo un silencio estupefacto al otro lado. «¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Es el contrato del año. Cancélalo. O véndeles tú, o que esperen. Me da igual». Roberto miró a su hijo, que había bajado las manos de sus oídos al ver que su padre no gritaba. «Estoy ocupado. Estoy haciendo algo mucho más importante». «¿Más importante? ¿Qué diablos estás haciendo?» «Estoy trapeando el suelo con mi hijo», dijo Roberto con orgullo. «Y después vamos a salir al jardín a ver las hormigas, así que no me vuelvas a llamar hoy. Y si vuelves a llamar gritando, te despido». Roberto colgó el teléfono con suavidad, sin golpearlo. El clic sonó definitivo. Había cortado el cordón umbilical con su propia toxicidad. Regresó a la sala. Se sentía ligero, como si se hubiera quitado un traje de plomo. «¿Nos vamos?», preguntó Roberto, extendiendo la mano hacia Andresito. «¡Calle!», gritó el niño feliz, levantando los brazos. «¡Vamos, calle!». Roberto se agachó y tomó el pañuelo con el que Andresito había estado limpiando. «Buen trabajo, socio. Quedó reluciente», le dijo guiñándole un ojo. Luego miró a Elena. «Deja eso, Elena. El suelo puede esperar. El sol no. Ven con nosotros. Eres parte de la familia». Elena dudó un segundo, mirando el desorden que aún quedaba. El agua, los cristales rotos, el caos. El viejo hábito de «primero el deber» tiraba de ella. Pero luego vio la mano extendida de Roberto y la sonrisa ansiosa de Andresito.
Se quitó el delantal blanco y lo dejó caer sobre el sofá mojado. «Sí, señor. Vamos». Roberto se colocó detrás de la silla de ruedas, pero no la empujó con prisa como solía hacer, corriendo como si el niño fuera un paquete. La empujó despacio. Elena se colocó al otro lado. Juntos salieron por la puerta principal. La luz del atardecer bañaba el jardín delantero con un tono dorado, cálido y perfecto. El aire olía a césped recién cortado y a libertad. Roberto respiró hondo, llenando sus pulmones. Miró sus manos. Todavía estaban sucias de agua gris. Su ropa estaba manchada. Su reloj de oro estaba roto en pedazos dentro de la casa. Nunca se había sentido tan rico en toda su vida. Andresito señaló un pájaro que cruzaba el cielo. «¡Mira, papá!», dijo el niño, girando la cabeza hacia atrás, buscando la mirada de su padre, confiado, seguro, feliz. Roberto se inclinó y besó la cabeza de su hijo. «Lo veo, campeón. Es hermoso». Elena caminaba a su lado, sonriendo, viendo cómo el monstruo se había convertido en hombre, y cómo el niño tirano volvía a ser simplemente un niño. La sirvienta, el millonario y el niño lisiado avanzaron hacia el jardín, dejando atrás la casa perfecta y fría, entrando juntos en una imperfección llena de amor. Y mientras se alejaban, dentro de la casa, en el suelo de la sala, un rayo de sol entró por la ventana e iluminó el trapeador apoyado contra la pared. Ya no era una herramienta de trabajo. Era el cetro de un rey que había abdicado a su trono de soberbia para recuperar su reino de verdad. La lección había sido aprendida. El ciclo se había roto, y el silencio en la casa ya no era de soledad, sino de paz. El legado, 6 meses después. El calendario en la pared de la cocina marcaba 6 meses desde aquel día en que un cubo de agua sucia cambió el destino de la mansión. La casa ya no parecía un museo frío. Había juguetes en la alfombra de la sala. Había dibujos mal hechos pegados con cinta adhesiva en la nevera de acero inoxidable. Había vida. En el comedor principal, la atmósfera estaba tensa, pero esta vez no por culpa de Roberto. Luis, el socio principal de la firma, golpeaba la mesa de caoba con un bolígrafo de plata. Estaba rojo de ira, revisando unos documentos manchados de jugo de naranja. «Es inaceptable, Roberto», gritó Luis, mirando con asco su camisa manchada. «Ese niño es un peligro. Estábamos a punto de cerrar el trato con la constructora, y mira lo que hizo. Son documentos legales». A unos metros de distancia, Andresito estaba encogido en su silla de ruedas nueva, una deportiva, ligera, llena de pegatinas de superhéroes. Tenía la cabeza baja. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Acababa de intentar acercarse a la mesa para saludar a el amigo de papá y, en su torpeza motora, había volcado la jarra de jugo. Elena, que entraba desde la cocina con una bandeja de café, se detuvo en seco. Su instinto de leona se activó al ver la cara de miedo del niño. Iba a soltar la bandeja y correr a defenderlo, como lo hubiera hecho antes. Pero se detuvo. Quería ver qué pasaba. Quería ver si la promesa de hace 6 meses seguía viva bajo presión. Roberto, que estaba sentado en la cabecera de la mesa, no se alteró, no gritó, ni siquiera miró los documentos arruinados. Con una calma que heló la sangre de su socio, se quitó las gafas de lectura y las dejó suavemente sobre la mesa. «Luis», dijo Roberto, con voz baja y controlada. «¿Qué?», ladró el socio. «¿Vas a castigarlo? Deberías encerrarlo en su cuarto cuando tenemos reuniones. No es normal tener a un lisiado interrumpiendo negocios de millones». La palabra «lisiado» flotó en el aire como una granada a punto de estallar. Elena apretó los dientes. Andresito soltó un sollozo ahogado. Roberto se puso de pie despacio.
Se abrochó el botón de su saco, caminó hasta donde estaba Luis. Parecía el mismo tiburón de los negocios de siempre, imponente y peligroso. Luis sonrió esperando que Roberto se uniera a su indignación, pero Roberto pasó de largo a Luis. Caminó hasta Andresito. Se arrodilló sobre una rodilla, sin importarle arrugar su pantalón, quedando a la altura de los ojos de su hijo. «Andrés», dijo Roberto suavemente. «Lo siento, papá. Fui torpe. Soy un inútil», susurró el niño, repitiendo el viejo miedo que a veces volvía. Roberto negó con la cabeza y le puso una mano firme en el hombro. «No eres torpe, campeón. Solo tuviste un accidente. El jugo se seca, el papel se imprime de nuevo. No pasa nada». Luego Roberto se puso de pie y se giró hacia Luis. Su rostro ya no tenía suavidad, tenía la dureza del acero. «Luis, recoge tus cosas». El socio parpadeó, confundido. «¿Cómo? ¿Para irnos a la oficina?» «No», dijo Roberto señalando la puerta con una calma absoluta. «Recoge tus cosas y vete de mi casa. Y el lunes no vayas a la oficina. Estás despedido». Luis soltó una carcajada nerviosa. «Roberto, no seas ridículo. Me vas a despedir por un contrato manchado. Somos socios. Hacemos millones. ¿Vas a tirar todo eso por él?», señaló a Andresito con desdén. Roberto caminó hacia Luis hasta invadir su espacio personal, obligándolo a retroceder. «No te despido por el contrato, Luis. Te despido porque en esta casa y en mi empresa se respeta a las personas, y acabas de insultar a la persona más importante de mi vida». «Es un niño enfermo», protestó Luis. «Es mi hijo», corrigió Roberto con orgullo. «Y es un niño feliz. El único enfermo aquí eres tú, que crees que el dinero te da derecho a humillar a los demás. Yo también tenía esa enfermedad, Luis, pero me curaron». Roberto tomó el maletín de Luis y se lo puso en el pecho, empujándolo hacia la salida. «Lárgate y da gracias que mi hijo está mirando, porque si no, te sacaría de otra manera». Luis, pálido y temblando ante la autoridad moral de Roberto, agarró su maletín y salió casi corriendo de la casa, murmurando insultos que nadie escuchó. El portazo final resonó, cerrando el capítulo de la vieja vida para siempre. Roberto se giró hacia la sala. Andresito lo miraba con los ojos muy abiertos, brillando de admiración. «¿Papá?», preguntó el niño. «¿Perdiste el trabajo?». Roberto sonrió, se aflojó la corbata y caminó hacia la mesa. Tomó los contratos millonarios, empapados de jugo y café, los hizo una bola y los lanzó a la papelera como si fueran basura. «No, hijo, acabo de ganar el trabajo más importante, defenderte». Roberto miró hacia la entrada de la cocina. Elena estaba allí, con la bandeja en las manos y lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Ella ya no llevaba uniforme. Vestía una blusa sencilla de color crema y pantalones cómodos. Ya no era la sirvienta, era la ama de llaves, la confidente, la tía honoraria. «¿Elena?», llamó Roberto. «Dígame, señor», respondió ella por costumbre. Roberto frunció el ceño, fingiendo enfado. «¿Cuántas veces te he dicho que no me llames señor en domingo? Y deja esa bandeja». Roberto caminó hacia ella, le quitó la bandeja de las manos y la dejó sobre la mesa. Luego arrastró una silla del comedor, la que estaba a su derecha, la silla de honor. «Siéntate», dijo Roberto. «Vamos a comer, pero la comida no está servida». «Yo tengo que...», empezó Elena. «Pedí pizza», interrumpió Roberto, guiñándole un ojo a Andresito. «Pizza con extra queso. Y helado. Hoy celebramos». «¿Qué celebramos?», preguntó Andresito, moviendo su silla hacia la mesa. Roberto miró a su hijo. Luego miró a Elena, la mujer que le había enseñado a ver. Respiró hondo, sintiendo una paz que nunca había sentido en sus años de éxito.
Celebramos que somos ricos, hijo, dijo Roberto, tomando la mano de Elena y la mano de Andresito sobre la mesa. Pero ricos de verdad. La cámara se aleja lentamente. Vemos la escena a través del ventanal del jardín. Ya no hay un hombre gritando, ni un niño llorando, ni una mujer humillada. Hay 3 personas riendo alrededor de una mesa manchada de jugo. El sol se pone, bañando la casa con una luz cálida y dorada, y mientras la imagen se desvanece a negro, se escucha la voz de Andresito, clara, fuerte y feliz. «Papá, pásame el whisky de manzana». Y la risa grave y amorosa de Roberto respondiendo: «Enseguida, jefe, enseguida». Fin de la historia.